Bueno, y ahora seguimos con nuestro streaming del día de hoy y vamos a estar hablando con Camucha Escobar, que ella es escritora de novélica histórico-romántica. Le damos la bienvenida. Bienvenida, Camucha. Hola Belén, hola a todos y muy contenta de estar acá. Bueno, para nosotros también vamos a estar hablando de muchas cosas y además sobre su último libro, Lo que la sangre oculta. Se los muestro como para que después vayan a buscarlo también, que es novedad de hace muy poquitos meses, así que felicitaciones también por eso. Gracias, sí, salió en febrero y ya vamos por la segunda reimpresión. Es un montón. Sí. La verdad que, ya que vos me das este pie, te voy a preguntar por la novela histórico-romántica. ¿Qué es lo que pasa o por qué crees que se lee tanto la novela histórico-romántica en el siglo XXI? Porque yo creo que es una forma que tenés de aprender cosas que antes, o sea, por medio de la historia por ahí son muy pesadas de leer, no te interesan. En cambio, si hay una ficción de por medio, se hace más llevadera. Y aparte que hay temas que no te los encontrás tan fácilmente. Por ejemplo, en Lo que la sangre oculta, igual que La loba, yo tengo como un eje central que es la historia de Enriqueta Martí. Enriqueta Martí existió en Barcelona en el 1912, fue una asesina serial, por así decirlo, que la llamaban la vampiresa del Poniente. Entonces, toda la historia de Enriqueta Martí, o sea, yo la cuento y la ficciono también en las dos novelas. Y esa historia, si no, queda en el aire. O no sé, o por ejemplo, en mis libros anteriores, con la saga del Pago de los Arroyos, me enteré de un montón de cosas que habían pasado en Pergamino y que no las estudias ni en la escuela, ni en el profesorado. Entonces es una forma de interiorizarte en lo que pasa en tu país o en lo que pasa en países como España con estas novelas. Y ahora la que terminé de escribir, que es una novela sobre la Guerra Cristera, yo no sabía ni qué era la Guerra Cristera, pero a mí cuando algo me interesa lo anoto y después investigo. Bueno, fue una guerra que se lleva a cabo en México en el 1926, dura 3 años, fue terrible, donde un gobierno ateo prohíbe la religión y el pueblo, hambreado, se levanta. Y bueno, y ahí cuento, ficciono el amor de la hija de un cristero con el de un federal, pero a veces vas viendo todas esas cosas que pasaron, terribles, trágicas en la historia, que son reales y que de otra forma, por ejemplo, México lo tiene muy oculto, no le gusta hablar del tema, es una parte oscura en su historia. Entonces así vas aprendiendo. Ahora, mencionabas a esta mujer, a Enriqueta Martí. ¿Cómo es que llegás a la historia de ella y por qué crees que es importante reponerla? Mira, yo no me acuerdo dónde fue que escuché el nombre de ella y yo anoto siempre, tengo una libretita y anoto. Cuando empecé a investigar, porque yo estaba muy cómoda escribiendo de la saga digamos, del Pago de los Arroyos, y dije, voy a hacer algo distinto, a ver si me animo. Y esto pasaba en Barcelona en 1912, empiezo a leer de ella, que era una mujer, me empiezo a comprar bibliografía y digo, bueno, la parte de ella la voy a hacer real y voy a ficcionar la historia de las hermanas Rojas. Ella era una mujer conocida como la vampiresa del Poniente. ¿Por qué? Porque se dedicaba a secuestrar criaturas, chicas que eran hijos generalmente de prostitutas, que nadie las denunciaba en el 1900, 1890 y pico, la policía ni las buscaba, y los ponía a mendigar. Y además también tenía un prostíbulo para chicos de 5 a 14 años. Y obviamente, ¿quién iba a los prostíbulos estos de la calle Minerva? La gente pudiente, los funcionarios, la aristocracia, o sea, los jueces, la policía, o sea, gente de posibles, como llamaban. En una de estas fiestas que tenían una de estas bacanales, muere una criatura. Entonces ella, con los untos, como le llamaba, que lo que vendría a ser el plasma, hace un tónico para los tuberculosos, que le alargaba, por así decirlo, que es como el plasma que se usa ahora para que la gente se pone en la cara, para revitalizarse. Bueno, eso se usaba con una fórmula del medievo. Ella hace un tónico y empieza un negocio muy próspero. Bueno, entonces la vida de Enriqueta Martí va a incidir directamente en las hermanas Rojas. En las 3 primeras hermanas, con La loba, que yo cuento la historia de ellas, donde ficciona un personaje que es una persona que Enriqueta Martí
no mata, porque las criaturas después las termina matando, que se logra escapar y esa persona va a incidir, no voy a hacer spoiler para que la quiera leer, pero va a incidir en las 3 hermanas que viajan a la Argentina. Y después, todo el tema de los untos y del tónico para tuberculosos va a incidir en la vida de Amaya, que es la que queda en España. En lo que la sangre oculta, yo voy a contar. Está dividida en 3 partes. La primera parte es una precuela. Y voy a explicar por qué muere la mamá de las chicas rojas. Porque ellas se tienen que ir a la Argentina, las hermanas, porque la madre muere y el padre está viviendo en la Argentina. Muere víctima de un hechizo. Entonces yo ahí explico por qué muere, los motivos. Y yo me remito al 1895, en la guerra de España con Cuba, y ahí cuento ya cuando la mamá es joven, la íntima amiga de la madre, que es la madrina de Amaya, Gabriela, y del hermano Imanol, que es el enamorado de Gabriela. Entonces ahí cuento todo, por qué ocurre. Ahí hablo de la guerra con Cuba. Bueno, fue terrible. Por ejemplo, ¿ves? Yo no la sabía bien y ahí me enteré que los españoles mandaban a los soldados, digamos, al muere prácticamente. ¿Por qué? Porque hacían un régimen que se llamaba de sustitución. Un chico que le tocaba de familia rica pudiente pagaba la familia e iba un pobre en el lugar. Y luchaban guerras de guerrillas, o sea, la gente, los cubanos dominaban el territorio, si bien tenían a lo mejor menos armas que los españoles, pero eran, obviamente, sabían dónde estaban, dónde caminaban, lo que hacían. Entonces los españoles morían como moscas directamente, o sea, fue una masacre eso. Yo eso, por ejemplo, lo desconocía y eso lo cuento en la primera parte. Después la segunda y la tercera. Bueno, a ver, pregúntame. No, seguí, no hay problema, dale. La segunda y la tercera parte ya hablo de la historia de Amaya, porque vos siempre sabés que a Amaya le va a pasar algo terrible, no sabés qué es lo que le va a pasar, pero una venganza fuerte. Ahí yo estoy contando en la época de la Primera Guerra Mundial, 1915. España no participa, pero ¿qué pasa? Es neutral. Pero en San Sebastián, donde se lleva a cabo la novela, era lo que se llama un nido de espías. Había alemanes, italianos, ingleses, franceses, donde eran todos amigos en el gran casino, pero después los pobres soldados morían en las trincheras. Y acá es la época de Mata Hari, que no la pude poner porque es en el 1916, pero tuve que investigar mucho de espías y ahí también cuento bastante. Ahora mencionaste 2 guerras, como la de España con Cuba, y también la Primera Guerra Mundial. ¿Estas novelas tienen algo que ver con una suerte de reivindicación digamos, de la memoria, de ciertas luchas en este territorio? Y mirá, o sea, vos ves, yo quise mostrar otra cosa con la novela. Por ejemplo, más que nada, quise mostrar el tema del perdón, porque hay una gran venganza. Por ese lado fue el tema. Hay una gran venganza, entonces yo no sabía, si a vos te hacen algo terrible en tu vida, si vos sos capaz de perdonar. Esa era mi siguiente pregunta. Bueno, y si perdonás, sos capaz también de olvidar. Porque a veces decís, yo te perdono, pero no me olvido, siempre te queda en la cabeza. Si tenés la generosidad para poder después olvidar. Y eso me costó, era en la página 270 y yo no sabía todavía con quién se quedaba Maya, con qué candidato, porque tuve que pregunté a gente joven, gente más grande, de todos estratos sociales, de lo que sea, y la gente joven, me sorprendió, era de dar segundas oportunidades. Finalmente hice lo que mi mamá, le pregunté a mi mamá, me dijo una frase y digo, tiene razón lo que me está diciendo, entonces ya... ¿Qué frase? Quiero saberla. Estoy haciendo ahora spoiler. Quiero saberla. Después te la digo. Pero entonces yo digo, tiene razón lo que me está diciendo, es coherente. Entonces seguí lo que yo también pensaba. Y la primera parte de la novela, también otro tema que a mí me parece que se da para pensar mucho. Por ejemplo, si vos tenés un hijo que se está por morir, que es tuberculoso, y vos sabés que hay un tónico que le va a alargar la vida, ¿vos qué hacés? Sabiendo que ese tónico
a ese tónico lo fabrican, o sea, con sangre de chicos que están muertos. Vos, ¿cuál es tu ética? ¿Se lo das? ¿No se lo das? O sea, es como para que te quedes pensando. ¿Y qué sucede? Y ahí no. Hay que leer la novela. Hay que leer la novela. Hay que leer pero la bueno, novela. yo me fui guiando, o sea, por lo que mis instintos, pero tenés la otra parte de lo que el personaje hace, que, bueno, elabora una gran venganza y su vida gira en torno a esa venganza, que tiene todo que ver con esta del quitarle el remedio al hijo, por así decirlo. Ahora te quiero hacer otra pregunta por el amor también. Hay una pregunta que sobrevuela la novela y te la hago a vos. ¿Se puede amar dos hombres a la vez? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, a lo mejor podés estar... yo creo que lo que le pasó a Maya es que ella pensó que amaba, o sea, cuando hay amor tiene que haber confianza. Y cuando hay amor tiene que haber respeto y no te pueden hacer, si hay realmente amor, o sea, no te pueden hacer algo canallesco y vos, no sé, me parece que eso es como ensuciar el amor. A lo mejor ella podía tener una gran atracción hacia su primo y una gran atracción hacia Julen, el otro personaje, y después el corazón de ella va a decidir por quién realmente se queda. Pero puede haber una confusión. No sé si podés amar, a lo mejor hay dos tipos de amor, por así decirlo, pero amar dos personas a la vez, me parece que no. Uno podés llegar a estar encandilado, no sé, o más pasional, pero realmente el amor, no, me parece que más, o sea, uno. ¿Qué pasa con España? Porque mencionabas que en tu novela anterior y en esta, España también es muy fuerte, más allá, digamos, de las guerras que hablábamos recién. ¿Qué pasa con España? ¿Cuál es esa relación, ese lazo tan íntimo que tenés con España? No, a mí, yo, o sea, usé España como podría haber usado otro país porque ubiqué el lugar de Enriqueta Martí, que era Barcelona. Ella operaba en Barcelona. Después también me movía a Salta, en Argentina, que nunca había estado, pero necesitaba una zona con una mina, que haya zona de minas y todo, y me encantó. Después, ¿sabés qué? Salta, la sociedad salteña era muy cerrada. Y bueno, había una gran diferencia entre los ricos y los pobres, inclusive era terrible. Había en la plaza principal donde caminaba la gente pudiente y donde caminaba en el barrio los pobres, la gente que no tenía acceso. La verdad que muy terrible. Había mucho caudillaje. Y España, por ejemplo, acá tenés, yo te presento en San Sebastián, que es la considerada la perla de España, porque se vio beneficiada por la guerra San Sebastián, porque ellos empezaban a abastecer a los países, pero yo acá cuento una parte de la historia que es un grupo que se arma en España, en San Sebastián, de gente que va a ayudar a los soldados que van a desertar, ya sea alemanes o franceses. Como ellos están en la frontera, entonces los van a ayudar gente, o sea, San Salvador, que era rico, como Julen, que era gente de pescadores, familia de pescadores, van a ayudar a la gente a poder pasar a Portugal o quedar en España. O sea, ayudarlos porque sí, no sin una razón política ni nada, o sea, por caridad, por así decirlo. Ahora, contás historias muy fuertes. ¿Hubo alguna escena o alguna de estas historias que hayas escrito que te haya atravesado y que vos hayas tenido que parar de escribir, que te haya afectado demasiado, que hayas tenido que parar, algo que te haya atravesado la carne? Sí, en esta novela no, pero sí me pasó en La Loba, que es la de las tres hermanas rojas. Me hizo mal escribir la historia de Balbina, que es una joven de 14 años que se prostituye. Y se prostituye porque le gusta. Entonces, escribir las escenas de ella como una lolita, eso me hizo mal. Me afectó mal. Y después también hay otra escena muy terrible en La Loba, cuando violan una venganza por una violación, que también es fuerte, es muy fuerte. Que no la voy a contar ahora, pero es terrible. Y con esos personajes, ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza o tener miedo de que te cancelen por construir esos personajes o por reponerlos? Mira, cuando escribí El infierno en tu piel, que es terrible,
Creo que es un libro que tiene escenas fuertísimas porque eran chicas que en los cementerios, los camposantos de las estancias les arrancaban el corazón para hacer tipo magia negra. Yo estuve muy preocupada porque era muy fuerte. Entonces lo hablé con un psiquiatra. Me acuerdo que justo estábamos en Pergamino cerrando una jornada de psiquiatría y psicología y él me dijo, pero si los indios hacían lo mismo, o sea, se comían el corazón, porque se comían el corazón en la novela, para tener más fuerza, dice, no tenés que preocuparte tanto. Y cuando lo hablé con Gaby Vigo, que era mi editora en ese momento, me dice, vos sé libre, escribí lo que quieras, no te sientas presionada. Entonces, al tener de parte de la editorial la libertad de poder escribir cosas terribles, entonces me siento bien, porque soy yo misma. Yo escribo fuerte, escribo de morbo, tengo mi estilo muy particular. Ahora en el libro en el que salió la antología nueva Hay Pecado, bueno, mi cuento es tremendo. ¿Hay sexo? ¿Eh? ¿Por eso es tremendo? ¿Hay sexo? No. ¿Y por qué es tremendo? Ay, no te lo voy a decir. Sí, spoileá. Es una ambición, pero una ambición muy enfermiza, terrible. Y es fuerte el cuento, muy fuerte. Bueno, otro de los elementos también fuertes, se trata de los hechizos, de los maleficios. Ah, eso me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué decidís, digamos, acudir a esa herramienta? Siempre me gustó. Yo vengo del cuento corto, que no es fácil escribir un cuento corto porque vos en 3 carillas tenés que contar una historia y te tiene que la historia dejar con un final que te quite el aliento. Entonces, vos trabajás cada escena y necesitas ingredientes para dar ese toque para esos finales. Y ese es un nicho que no está explotado acá en la Argentina. Sí, Cristina Bajo, por ejemplo, en algunas partes de sus 2 primeras novelas, sí, pero después no hay autoras argentinas dentro de la novela romántico-histórico, estoy hablando, ¿cierto? Que exploten el realismo mágico, el elemento fantástico, y a mí eso me encanta. Lo oscuro, siempre tengo algún personaje. Por ejemplo, en La Loba tengo a la misma primero Manuela, la protagonista, que presiente las muertes violentas. Nada más que las muertes violentas, ella las presiente. Se da cuenta cuando hubo un crimen, no una muerte natural. Después tenés la misma Loba, que está basada en un cuento, que también tiene algo que ver con mi familia, que era, te lo hago súper cortito, era un campesino que vivía con la mujer en el campo y tiene una hija, y la hija tiene ojos azules. Entonces él le dice, esta hija no es mía. Entonces la mujer dice, sí, o sea, la pobre chica era mucho más joven, que dice que el tipo desde ese momento, el hombre le desconfía y la empieza a celar y le niega que la hija sea de él. Entonces, por supuesto que a la hija la ignora completamente. Y un día la madre está colgando la ropa, la bebé está en un canasto, este es un cuento mío, sí, pero que lo adapté. Y viene una manada de lobos y él los ve, pero no saca el arma, se demora. Y cuando saca el arma, la bebé ya no está. Entonces, aparece después, él ve en los sueños una loba que es como que se transforma en la cara de la hija. Y pasan los años, la mujer enloquece, la llevan a un manicomio, y él recibe un baúl cuando muere la abuela de España, y en el baúl había mantillas, abanicos y un retrato de la abuela con los ojos azules. Así termina el cuento, o sea que... Y ahí tenés la transformación como que la loba tiene algo de humano, o sea, y la ayuda a Manuela en lo que tiene que pasar y tiene que sobrevivir, por así decirlo. La última te hago muy cortita. ¿Sexo sí o no en las novelas románticas? Dosificado. A mí un poco de sexo sí, pero a mí me cansa, la verdad. O sea, una escena que después vos te la imaginés, contar está bien un poco, pero no me parece necesario dar demasiados detalles porque más vale que te la imagines vos como te gusta y no que te lo esté contando. O sea, sí tiene que haber un poco. Me parece que está bueno en la novela romántica. Puedo tranquilamente omitir el sexo, no es algo que me hace a mis novelas,